Buenos días, hoy les hablaré sobre la carta ciclométrica. Ciclometría se define como la medición del contenido de aire. En términos más técnicos, es la ciencia que involucra las propiedades termodinámicas del aire húmedo y el efecto de la humedad sobre la atmósfera. En la carta ciclométrica encontramos todas las propiedades del aire, las cuales de mayor importancia son la temperatura bulbo seco, la temperatura bulbo húmedo, la temperatura del punto de rocío, la humedad relativa, la humedad específica, la entalpía y el volumen específico. Tenemos aquí como la imagen de cómo calcular la temperatura del bulbo seco. Tenemos también aquí cómo podemos encontrar la temperatura del bulbo húmedo. Tenemos la temperatura del punto de rocío. La humedad relativa también la podemos, que está representada por porcentaje. Cuando llega al 100% es que ha llegado a su máximo nivel de saturación. Tenemos la humedad específica, que son estas líneas, estos valores que están aquí. Y por último, tenemos también la entalpía, que se expresa en kilojoule por kilogramo de aire seco. Y por último tenemos el volumen específico, que son estas líneas diagonales que están separadas por un ángulo de 60%. Y va de izquierda a derecha, aumentando más o menos 0,05 metros cúbicos por kilogramo de aire seco. Entonces vamos a ubicar 3 puntos en la tabla y vamos a encontrar los 7 propiedades termodinámicas. Entonces empezamos con la temperatura de bulbo seco. Será, qué pena, la temperatura de bulbo seco, como vimos en la imagen, será este valor. Un domicilio. Y podemos ver que la temperatura de bulbo seco es aproximadamente 24. Ahora vamos a hallar la temperatura de bulbo húmedo. ¿Cómo podemos ver? Son estas diagonales las mismas de la entalpía, solo que la entalpía, la del bulbo húmedo va hasta la máxima curva de saturación. Entonces, pero acá tenemos que bajar hasta esta línea y ahí es donde medimos la temperatura. Y como podemos observar, la temperatura de bulbo húmedo es aproximadamente 14 grados. Ahora vamos a hallar la temperatura del punto de rocío, que son estas líneas horizontalmente. Entonces nos paramos en el punto y vamos hasta la máxima curva de saturación y llegamos hasta ahí. Entonces aquí podemos bajar por la línea roja y podemos ver que es más o menos 6 grados. Será la temperatura del bulbo, la temperatura de rocío. Ahora encontraremos la temperatura, la humedad relativa. La humedad relativa está expresada por porcentaje. Entonces serán estas curvas que podemos observar. Entonces podemos observar que la humedad relativa para este punto será del 30%.
Entonces podemos ver que la humedad relativa es del 30%. Ahora vamos a hallar en la tabla la humedad específica. La humedad específica es muy fácil de ubicar porque se puede ubicar por esta línea donde encontramos la temperatura de rocío. Entonces nos paramos aquí, desde aquí, y aquí calculamos la humedad específica y es aproximadamente 5,5 gramos por kilogramo de aire seco. Entonces 5,5 gramos por kilogramo de aire seco. Ahora hallaremos la entalpía. La entalpía es la misma diagonal de la temperatura bulbo seco. Y podemos observar que la temperatura, que la entalpía será 40 kJ por kilogramo de aire seco. Ahora por último encontraremos el volumen específico. El volumen específico serán los metros cúbicos por kilogramos de aire seco. Entonces nos ubicamos acá, en estas diagonales, esta. Para este punto será esta. Entonces la vamos a señalar de un color diferente. Pero la podemos dejar en color negro porque es el color que nos va a representar ahí. Entonces podemos ver que el volumen específico en este punto es 0,85 metros cúbicos por kilogramos de aire seco. Ahora vamos a encontrar el punto 2. El punto 2 lo he definido como este color rojo que se encuentra aquí. Vamos a empezar con la temperatura del bulbo húmedo, del bulbo seco, perdón. Entonces nos paramos en el punto específico y vamos de extremo a extremo. Y ese es el valor de la temperatura del bulbo. Temperatura del bulbo seco. Entonces vamos a acá, que es más o menos 37 grados. Ahora vamos allá a la temperatura del bulbo húmedo. La temperatura del bulbo, como ya sabemos, son estas diagonales. Entonces nos ubicamos aquí y vamos hasta la curva de saturación y luego bajamos. Luego bajamos hasta la parte inferior. Y podemos observar que la temperatura del bulbo seco es aproximadamente 27 grados. 27 grados, perdón. Entonces, 27 grados. Ahora hallaremos la temperatura del punto de rocío.
Como vemos, la estamos definiendo con el color rojo. Entonces nos paramos en este punto y vamos hacia la curva de saturación del 100%. Entonces, y luego descendemos hasta la temperatura del bulbo seco. Y ahí podemos calcular la temperatura de bulbo de punto de rocío. Entonces la temperatura de rocío es aproximadamente 23 grados centígrados. Entonces 23 grados aproximadamente. Ahora vamos con la humedad relativa. La humedad relativa es esta curva que nos muestra por porcentaje. Entonces vamos a ubicarla, que en este caso será de 50%. Entonces, como la temperatura la humedad relativa en este punto será de 50%. Entonces, nos vamos a la tabla para hallar la humedad específica. La humedad específica es el valor de esta línea. Entonces, empezamos en 0 y subimos hasta el punto de rocío, donde entonces me dará que son 18 gramos sobre kilogramos de aire secos. 18 aproximadamente, 18 gramos por kilogramos de aire seco. La entalpía es la misma del bulbo húmedo. Entonces nos paramos en la parte del punto y vamos hasta allá y encontramos la entalpía. Y como podemos observar, la entalpía es aproximadamente de 83 kilojoule, 83 kilojoule sobre kilogramo de aire seco. Ahora encontramos, por último, vamos a encontrar el volumen específico. El volumen específico del segundo punto. Entonces, el volumen específico, como les decía, son estas líneas. Entonces, lo ubicamos aquí y podemos encontrar que el volumen específico será de 0,9 metros cúbicos por kilogramo de aire seco. 0,9 metros cúbicos por kilogramo de aire seco. Y por último haremos el punto número 3. Entonces empezaremos con la temperatura de rocío. La temperatura de rocío para el punto número 3, que va a ser este puntico. Entonces, este será el valor de la temperatura de bulbo húmedo. Y entonces aquí podemos observar que es aproximadamente 43 grados centígrados. Ahora iremos a calcular la temperatura del bulbo húmedo. La temperatura del bulbo húmedo son estas normales. Entonces partimos de aquí hasta llegar a la curva de saturación.
máxima curva de saturación. Entonces iremos de aquí por la diagonal hasta llegar a el valor, y después descenderemos hasta la parte inferior, y ahí podemos tomar el valor. Será más o menos de un 33 centígrados, 33 aproximadamente. Ahora llevemos la temperatura de rocío. La temperatura de rocío será el valor horizontal en la tabla. Entonces partiremos de este punto hasta llegar a aquí, luego descenderemos hasta encontrarnos con la línea de abajo, y podemos decir que la temperatura de rocío es de aproximadamente 31 grados. Ahora nos iremos a ubicar la temperatura relativa, la humedad relativa, perdón. Pero como en el ejercicio anterior ya habíamos observado, con estos dos puntos se encontraba en la misma humedad relativa, por lo cual podemos ver que este punto de la humedad relativa será del 50%. Entonces 50% será también la humedad relativa para este punto. Ahora vamos a hallar la humedad específica. La humedad específica son estos numeritos que se encuentran en la tabla y están definidos por la cantidad gramos sobre cantidad de kilogramos de aire seco. Entonces nos iremos a ubicarlos ahora. Entonces partimos desde este 0 hasta llegar al número 28. Le daremos un color, le daremos el valor ahí. Entonces, como ya sabemos, ese es el valor. Entonces, como ya sabemos, la humedad específica será de 28 gramos por kilogramos de aire seco. Entonces 28 gramos por kilogramos de aire seco. La entalpía será, para este punto será esta diagonal que va. Entonces será este valor aquí y hasta aquí, y podemos ver que es aproximadamente 115 kilojulios por kilogramo. Entonces 115 kilojulios sobre kilogramo. Y por último hallaremos el volumen específico para este caso. Para este caso se podría hacer una interpolación porque están muy separados, pero podemos hacer una aproximación para encontrar el volumen específico de este punto. Entonces, como ya sabemos, el volumen específico será aproximadamente 96 metros cúbicos, 0,96 metros cúbicos por kilogramos de aire seco. Muchas gracias por su atención.